Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Detuvieron a un hombre por estar manejando bajo los efectos del alcohol. Fada lanza su video de concientización para la temporada de fin de año. Nuevamente hubo protestas agresivas en Bogotá, Colombia. Un raudal por poco arrastra a un hombre en Paraguay. Jóvenes cambian el birrete por el sombrero volteado para su grado en Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida, esperando que hayan tenido un excelente día. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un suceso que ocurrió en las últimas horas, en donde las autoridades recibieron información de que un hombre estaba manejando de una forma extraña en las vías de la isla. Al momento de hacer el control, efectivamente estaba bajo los efectos del alcohol y fue detenido. Ayer miércoles en horas de la noche, en el camino que va por la parte de Sabaneta, un automovilista que venía de dirección hacia la parte norte, allí se dio cuenta de que una persona al parecer se bajó de su vehículo para hacer sus necesidades, es decir, para orinar. Allí esta persona inmediatamente tomó contacto con la policía. Esta persona se subió a su vehículo, un Nissan Tida, y allí siguió su vía, pero a la altura de S-Chow Supermarket en Sabaneta, alcanzó a golpear otro vehículo. El conductor no esperó y siguió su vía, lo que se conoce como hit and run. Mientras que el conductor siguió, allí estaba manejando de una forma irresponsable y también trayendo el tráfico en peligro. La policía que se encontraba en la vía, allí no lograba encontrar a esta persona por Sabaneta. Sin embargo, debido a la descripción que había sido recibida, el número del vehículo, allí empezaron a buscarlo. Lo encontraron en la parte de Sabana Grande y de inmediato le dieron la orden de parar. Los agentes policiales se acercaron al vehículo y allí le pidieron al conductor que soplara. Sin embargo, el conductor no pudo soplar y por ese motivo fue detenido por estar manejando bajo los efectos del alcohol. Cambiando de tema, la Fundación FADA una vez más sacó su nuevo video de concientización durante esta temporada. Sabemos que año tras año ellos lo que hacen es mostrar a través de un video los riesgos que tiene una persona al conducir bajo los efectos del alcohol. En una conferencia de prensa recientemente, FADA lanzó un video de concientización dentro de su campaña Amigo Didi. Una vez más, FADA, como todos los fines de año, buscan llamar la atención y también generar conciencia en la comunidad para poder evitar y prevenir accidentes de tránsito y consecuencia por el consumo de alcohol. Amina Kelly, de la Fundación FADA, comentó que esta temporada de fiestas se enfocan en esta problemática, por lo que siempre lanzan un video que tenga un impacto en la comunidad. Al igual que el año pasado, la intención es generar conciencia entre la comunidad. Este video muestra a un grupo de amigos que está saliendo de consumir alcohol, luego van allí a conducir y uno de ellos está bajo los efectos del alcohol. Por ese motivo, al manejar, otro compañero fallece. En muchas ocasiones la persona que va de acompañante muere y eso es lo que se demuestra en el video. Este video se encuentra en las diferentes plataformas. Cambiando de tema, Meverly Romano, vocero del Departamento de Impuesto, habla sobre la cifra y la cantidad de conductores que no han hecho el pago del impuesto de vehículo de motor. Ante esto sabemos que ya se están llegando a la fecha límite para poder hacer el pago. Según lo que indicó la señora Meverly Romano, ella es la vocero del Departamento de Impuesto, hablando sobre lo que ha sido el pago del impuesto de los vehículos. Explicó que siempre hay un grupo que cumple y hay otro que no. Ellos han notado que el cuerpo policial ha empezado con los controles y más rigurosos y el momento en que los automovilistas se suben a las vías públicas tienen que tener los documentos en orden. Para lo que tratan las cifras, ella indicó que hay cerca de 89.629 vehículos registrados. De este número hay el 81% que sí ha cumplido con su pago, es decir, 72.752 vehículos pago que están registrados. De este, según lo que explicaron, el 19% no han cumplido como tiene que ser. Sin embargo, del 19% hay un 2% que entregaron su placa al Departamento de Impuesto. Sin embargo, para lo que trata el restante 17%, son 14.806 vehículos que no han cumplido con el pago completo o parcial. En cifras, se conoce que son
son 5.606 placas que en este momento solo pagaron la primera mitad del año 2023 y que todavía deben pagar la segunda mitad. También, según lo que explicó la señora Romano, son 9.200 placas que no tienen el pago para nada para lo que trata el año 2023. En estos momentos hay diferentes arreglos de pago que se puede hacer con el Departamento de Impuesto. En otra información, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba recientemente tuvo 2 días de bienestar y salud para toda la comunidad del aeropuerto. Allí ellos no solamente recibieron charlas informativas, pero también se hicieron diferentes exámenes y tuvieron la posibilidad de recibir clases de yoga. Wings of Hope de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba organizó recientemente un chequeo de salud y bienestar los días 12 y 13 de diciembre para la comunidad aeroportuaria. Ellos se centran en la ejecución de proyectos socialmente responsables que tengan un impacto positivo para la comunidad local. Todos los proyectos se basan en uno o más de los objetivos de desarrollo sostenible. Este chequeo de salud y bienestar de la comunidad aeroportuaria fue un evento de 2 días en el aeropuerto en el que se invitó a todas las partes interesadas, terceros y proveedores para pasar para la sala VIP del aeropuerto y completar un chequeo personal. Asistieron más de 350 miembros de la comunidad aeroportuaria. Entre los chequeos se incluyó análisis de tensión arterial, peso corporal, prueba de glucosa en sangre y el cálculo del índice de masa corporal. Asimismo, la comunidad aeroportuaria tuvo la oportunidad de participar en una de las 4 clases combinadas de yoga y pilates de 1 hora de duración. Alineando con los objetivos de salud y bienestar de AAA, este evento Drive-Thru Check de Salud y Bienestar de 2 días organizado por Wings of Hope tuvo como objetivo alentar a la comunidad aeroportuaria a centrarse en su bienestar físico, tomando medidas preventivas y en sus opciones de comportamiento de estilo de vida para asegurar salud y evitar enfermedades y condiciones prevenibles y vivir en un estado equilibrado. Empezamos nuestra ronda internacional en la capital de Colombia, en Bogotá, porque volvieron las agresiones y las manifestaciones pasadas por culpa, según lo que indicaron de allí manifestantes que con piedras y palos atacaron una estación de policía. Juega. Nuevamente encapuchados intentaron tomarse el CAI de Bellavista en la localidad de Kennedy. Desde muy temprano varias personas comenzaron la protesta que era pacífica, exigiendo respuestas por el presunto abuso de una menor la semana pasada. Llegan cerca a las instalaciones del CAI Bellavista de la localidad de Kennedy, lanzando diferentes arengas de inconformismo hacia la institucionalidad. Entrada la noche, los ánimos subieron. De allí los choques y enfrentamientos entre policías y manifestantes. Fue necesario la implementación de gases y chorros de agua para dispersar a los jóvenes que utilizaron bombas Molotov. En esa acción de los uniformados, retuvieron a esta mujer, quien llevaba varios elementos con los que atentaron contra los policías. La mujer está siendo judicializada, mientras que 2 policías están siendo atendidos en un centro médico. Un grupo de uniformados verifican las cámaras de seguridad para ver si logran identificar a los encapuchados que comenzaron con los desmanes. Cambiando de tema, nos vamos para el Perú porque continúa la búsqueda de una menor de 12 años que, según las autoridades y la familia, indican que la niña fue raptada. Cámaras de seguridad lograron captar esta situación. Fueron 4 los hombres que a bordo de esta minivan plateada secuestraron a una menor de apenas 12 años de edad. El terrible hecho ocurrió a las 2 de la tarde, cuando la niña regresaba a casa tras haber culminado el día de clases en el colegio John Nash de Trapiche, Comas. A la hora que se llevan a la niña, con la pistola le tiran en la cabeza al chofer y al ayudante, a una mujer, la tiran al suelo, le apuntan con la pistola y la tiran al suelo. Le quitan la llave y ahí donde se la llevan a la niña y dejan también a todos los niños, ¿no?, llorando, gritando de susto, todo, y ahí donde han salido también los vecinos, ¿no?, a apoyar. También nos han dicho que a ese carro ya lo habían visto ya unas semanas antes, que daba vueltas, estaba rondando por la zona, ¿no? En la movilidad también viajaba su hermano menor.
Fue justo después de que el niño ingresara a la casa que estos sujetos perpetraron el rapto. Cámaras de seguridad lograron registrar los instantes de la huida. Lo más impactante, según testigos, fue observar cómo estaban vestidos los secuestradores. Cuando bajaba ha sido ahí el momento donde han bajado, me informan que han sido con chaleco de policía y con pasamontaña. Los vecinos se sorprendieron y pese a su rápida reacción de perseguir a la minivan por las calles aledañas, no lograron bloquearle el paso. El carro vino, disparó el carro, estacionó el carro de la movilidad y ahí estaba el otro carro. Yo lo vi cuando ya arrancó, ¿no? Pero el hermanito tocaba la puerta para que abran, pues, ¿no? Ya cuando han abierto la puerta ya el carro avanzó y se llevó a la niña. Todos quedaron conmocionados ante los hechos. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay por culpa de las fuertes lluvias. Esto ha ocasionado que los raudales o los ríos se salgan de cauce. Allí un hombre por poco es arrastrado por el arroyo. Un fugaz temporal se registró cerca del mediodía de este jueves y fue suficiente para formar raudales en varias calles de distintas ciudades del departamento central, lo cual dificultó el tránsito vehicular y también el desplazamiento de las personas. Exactamente en el puente sobre la avenida Avelino Martínez y Mauricio José Troche, en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, se vivió este jueves un momento casi de terror. En esa zona un hombre fue arrastrado por el raudal y cayó al costado de la mencionada avenida. El hombre no podía salir del canal de agua debido a la furiosa correntada del raudal que impedía moverse a zona segura. Por tal motivo fue auxiliado primeramente por una persona para luego ser asistida por otras dos más. Por lo que se ven imágenes, el hombre pudo ser rescatado y puede contar la historia. Nos vamos ahora a la República Dominicana porque como muchos países pues también ya están esperando con gran emoción esta temporada decembrina en donde aumentan las ventas, pero también según lo que han dicho muchos en su comunidad aumentan los robos. La parte delincuencial está bien atenta para poder cometer sus fechorías. El mes de diciembre se caracteriza por aumento en las compras, por lo que según algunos consultados, en esa misma proporción aumentan los delitos y robos. Aquí hay muchos ladrones, eso le estoy diciendo yo a ella, que no descuide su funda, porque hay más ladrones aquí que la gente. Los ladrones están peligrosos, los ladrones, porque es que cuando llega diciembre ellos andan atrás del doble y andan violentos rapidísimo, arrasando. Que pongan más atención, porque ellos están, ya tú sabes, ellos están ubicando a lo que cobran. No utilizar prendas a la hora de salir ni tener teléfonos visibles son de las medidas tomadas por los ciudadanos. Dejar los celulares en las casas y la policía que tome precaución con los ladrones porque están atracando mucha gente. Ni andar ni con prenda ni nada de eso. Y la policía que estén activos, que hay muchos delincuentes. Asimismo, aseguran es preferible realizar las compras de regalos navideños días antes para evitar aglomeraciones y que las visitas a los centros comerciales se haga de día y así reducir el riesgo de ser víctima de un delito. Que la delincuencia le tiene miedos a la claridad. Cuando ellos ven claridad, ellos se alejan. Muy peligroso de noche, muy peligroso, es mejor de día, más tardar hasta las 5 de la tarde. Hace algunos días fue capturado alias Satanás, un temible no solamente delincuente, pero que también era narcotraficante y las autoridades lo tienen en una cárcel allí en Colombia. Sin embargo, se hicieron diferentes sondeos para poder mirar lo que tenían al interior de las cárceles. Allí en estas requisas y estos registros, ustedes no se imaginan lo que encontraron. Este fue uno de los momentos más tensionantes de la intervención de la policía en casi una veintena de cárceles. En la penitenciaría de Palo Gordo, en Santander, alias Satanás, señalado de ser uno de los más peligrosos extorsionistas, agredió verbalmente a los guardias y a los uniformados. Este sujeto amenazó a los policías del Gaula y aquí la contundencia de la institución no para. En esos operativos contra la extorsión se decomisaron cerca de 600 celulares, más de 700 tarjetas SIM card, panfletos extorsivos, listas con nombres de posibles comerciantes y ciudadanos que venían siendo extorsionados y hasta algunas granadas y armas cortopunzantes.
La pregunta obligada es ¿cómo ingresaron estos elementos y 600 celulares a las cárceles? El INPEC asegura que posiblemente son actos de corrupción que se están atacando directamente en los centros penitenciarios. Desafortunadamente ha pasado durante mucho tiempo, pero antes no había una unidad investigativa ni antes teníamos la articulación con la policía y con la fiscalía. Desde hace un año más o menos creamos la unidad investigativa y tenemos un fiscal, hoy el INPEC tiene un fiscal especializado destacado para todos los temas de la lucha contra la corrupción. Y por eso hoy hemos, como decía hace un momento, capturado 27 funcionarios en términos que afectan a la ley penal. En una de las cárceles fue encontrado un pequeño cuerpo espín, al parecer traído desde el África para un recluso y que según los investigadores era utilizado como símbolo de poder. Encontramos una especie exótica, un erizo albino, que tenía un recluso en el centro penitenciario de Bellavista en Medellín. Migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos bajo los pasos fronterizos esperan que se les respete el título conocido como CBP-1 y lo cual indican es que esto podría ayudarles con su situación legal y que puedan poder quizá tener su documentación en orden. El informe es de La Voz de América. Diariamente 400 personas cruzan desde Tijuana para pedir asilo por California con la aplicación CBP-1. Nos dieron la información y en cuanto uno llega a Monterrey ya uno se la hace. En albergues como este hay migrantes que tienen meses esperando. No caen citas, al no caer citas se desesperan y agarran donde haya. Entonces, si ellos la aceptan, es ponerse en peligro. Por eso se manifestaron frente al consulado de Estados Unidos en Tijuana pidiendo más citas y ayuda para familias que viajaron a Tamaulipas, donde aseguran cayeron presa del crimen organizado. 18 de ellos cuando llegaron a Reynosa salieron secuestrados. Son 7 guatemaltecos y 11 mexicanos. Personal del albergue Agape grabó testimonios de familias liberadas varadas en Matamoros. El cártel de Reynosa, como se secuestró el cártel de Reynosa. Aseguran que grupos criminales aún tienen gente cautiva en esa zona. En ese estado, lo que viene es el Matamoros, están dando muchas citas, pero la razón que están dando muchas citas es que muchos inmigrantes ya saben lo que está pasando y entonces no quieren aplicar. Los liberados piden protección para volver a Tijuana y que respeten su trámite. A los 4 días los soltaron, pero pues pagaron para soltarlos y pues perdieron su cita de CBP-1. Autoridades consulares confirmaron que revisarán las demandas. Aunque Baja California es otra frontera con alta presencia de narcotraficantes, muchos migrantes la perciben como menos peligrosa y prefieren esa ruta, a pesar de ser la más larga, para llegar a la Unión Americana. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Enfermedades respiratorias afectan a la población en esta época. Revelan el secreto mejor guardado en donde duermen las azafatas en pleno vuelo. Temporali, fin di aia, lunedì sì un 20 show, non ti importa, da votar, sei stata conectada. Ring di alegría, ring di 20 show, un danquina aceita, creciendo conexión, live brindando música, YouTube prima repeat, every band di Pasco, ring di aceita, non sta cantando, basta mundo, conectado, que magia di Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, il gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispo ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, May. Kita kelar. Bájate un monstruo. Siguro, siguro. Buen día. Buen día. May, vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi pinche cabeza. Hacimos
The Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hasibo cost, e tarjeta que pago na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hasibo cost, The Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Estamos en una época en donde hay muchas enfermedades respiratorias, pero no solamente se delimitan al COVID-19, pero también la influenza o algunos otros virus. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son las causas, pero también los efectos y lo fácil que este tipo de enfermedades se pueden transmitir. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El mayor problema con las enfermedades respiratorias como influenza, el virus respiratorio sincitial, la tosferina, COVID-19 y pulmonía es que en su mayoría son sumamente contagiosas y los síntomas suelen parecerse, lo que puede llevar a no ser tratadas adecuadamente. La influenza es más fuerte, más explosiva, te va a dar unos síntomas bien sistémicos de cansancio, de que tienes que hidratarte, que fiebre, vas a estar en la cama, te vas a sentir así. El COVID, por lo contrario, ahora, después que ha evolucionado tanto y tenemos más inmunidad, pues pasa como algo más leve en ese sentido. Dolor de garganta, dolor de cabeza. Otro problema es que estos virus y bacterias pueden coexistir en las vías respiratorias y traer complicaciones graves a personas, por ejemplo, con obesidad, diabetes, que tengan enfermedad cardíaca, que sean adultos mayores, entre otros factores de riesgo. Usamos la palabra catarro bien sencilla cuando verdaderamente hay virus que son catarrales y virus que son mucho más violentos en el sistema, que nos causan una hiperinflamación y nos causan aumento de trombosidad. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros veíamos los COVID, ¿verdad?, en sus peores etapas, que decían, mira, estamos viendo que en diferentes hospitales están viendo muchos infartos cardíacos, muchos derrames cerebrales. Pues sí, desde antes de la pandemia nosotros estábamos haciendo el llamado a que se reconociera que el virus de influenza, el virus de RSV, entre otros, causan un estado trombogénico. Por eso es que los primeros 6 días de usted estar enfermo con ese mal llamado catarro, usted tiene 6 veces más el riesgo de tener un infarto cardíaco. Y eso es independientemente de si usted padece del corazón o no. Pasamos a nuestra sección de las más virales y nos vamos a Colombia, en donde un grupo de jóvenes decidió cambiar el birrete por un sombrero volteado al momento de su graduación. La promoción de la institución educativa Álvaro Ulcuec se ha ganado la admiración y se ha llevado aplausos de los usuarios en las redes. En una muestra de pertenencia y respeto por los símbolos de sus ancestros que les dejaron, los estudiantes de 11 grado de este colegio recibieron un diploma de bachiller con un traje elegante, adornado con el tradicional sombrero volteado, un elemento insignia que ha sido portado por grandes personajes de Colombia y el mundo. Más de 100 graduados se mostraron alegres y orgullosos en la ceremonia con su sombrero puesto, el cual se elabora manualmente de la hoja de caña flecha mediante el trenzado de su fibra, una obra de arte que es reconocida a nivel mundial como parte de la cultura colombiana. Por su idea, que fue replicada en otras promociones estudiantiles, los alumnos de este colegio cordobés han recibido miles de comentarios positivos de aquellos que apreciaron su sentido de pertenencia e identidad. Y vean esta increíble sorpresa, un joven llegó después de estar bastantes años en el exterior y sorprendió a sus seres queridos. El más emocionado, su papá.
Nicolás Argüello, un joven usuario de TikTok, se volvió viral al compartir un emotivo encuentro con su familia en redes. El joven, conocido por documentar sus aventuras en diferentes rincones del mundo, decidió volver a Argentina completamente de sorpresa y su regreso no pasó desapercibido. En este conmovedor video que rápidamente emocionó, Nicolás ingresó sorpresivamente a su hogar y allí corrió hacia su padre. La reacción del papá fue emocionante. Sin poder creer lo que estaba ocurriendo, se conmovió por completo y lloró en los brazos de su hijo. Nicolás compartió sus sentimientos y pensamientos en relación al emotivo reencuentro con su familia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Febreze con sus 5 aromas de edición limitada para esta época. Llega una vez más Febreze en esta temporada decembrina con aromas espectaculares que también tienen no solamente olor a pino, pero también sidra de manzana, recién horneados, algunas galletas y muchísimo más. Así que podrán conseguir cualquiera de estas 5 aromas especiales de Febreze en cualquier supermercado alrededor de la isla. En redes sociales, un TikToker demostró cuál es el mejor secreto guardado por parte de las azafatas y es dónde duermen ellas cuando tienen vuelos largos a continuación. Un usuario de TikTok compartió un insólito video que dejó a los internautas completamente impactados. En el clip reveló el secreto mejor guardado de las azafatas, dónde se refugian y descansan o duermen durante los vuelos de larga distancia. Según mostró el video, hay una pequeña puerta en los aviones que lleva hacia una escalera que conecta el pasillo de la nave con un ambiente de techos bajos repleto de compartimientos con camas, enchufes, aire acondicionado y pequeñas cortinas que delimitan los espacios. Rápidamente este video se volvió viral. ¿Ya lo conocías? Y vean lo que le pasó a este joven que intentó sacar una ranita de la habitación del hotel, la cual se estaba hospedando, y allí cuando la sacó del ascensor, todo terminó mal. Vean por qué. Un TikToker que estaba hospedado en un hotel descubrió una rana en su habitación y decidió sacarla con su pie hasta fuera del edificio. Chris filmó toda la secuencia, mostró cómo lo llevó hasta el ascensor. Sin embargo, cuando llegó el momento de bajar, el animal cayó al vacío desde un 5º piso. El video se volvió viral. El usuario compartió la grabación y quedó sin palabras al ver lo que le había pasado al sapito. Chris acompañó al animal con su pie hasta llegar al ascensor. Sin embargo, acto seguido, lo metió en el ascensor y bajando para el 5º piso, cuando intentó sacarlo, la rana saltó pero no llegó hasta la superficie y terminó cayendo por el agujero que dividía al piso del elevador. Y los dejo con nuestra emisión de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad una joven que decidió adoptar a una rata que había encontrado al lado del basurero, pues no solamente la adoptó, pero también es su mascota. Una joven sorprendió a todos al mostrar que adoptó una rata como mascota y hasta compartió el almuerzo con ella. Sofía se enamoró de Rocket desde el primer día que la vio en una protección de animales. Si bien estaba en la basura, ella aclaró que el animal no fue sacado de una alcantarilla, sino que fue abandonado en una jaula por su dueño anterior. En este video que se publicó en un usuario se puede ver cómo el roedor juega con ella como si fuera un gato o un perro. En algunos fragmentos aparece la mujer acariciándolo mientras duerme. Sin embargo, hubo otra cosa que dejó a más de uno con la boca abierta y fue que la rata almorzaba con ella y es más, Sofía le compartía lo que estaba comiendo de ese momento. Adopté una rata de la basura y mi vida empezó a sonar así, escribió la joven en este texto. La publicación se viralizó y tiene por lo menos 8 millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen como siempre con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.